Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí tenemos una figura que es un cuadrado y necesitamos encontrar el área sombreada azul que está aquí. Por el momento vamos a borrar esta área sombreada y al final la vamos a devolver para que podamos ver las líneas que vamos a trazar. Listo. Fíjense que aquí, por esta línea de aquí curva, se está formando un cuarto de círculo hasta aquí. Se forma un cuarto de círculo grande, ¿no? Y podemos trazar una línea desde esta esquina del cuadrado hasta esta parte de aquí. Y esto sería también el perímetro, esto de aquí es el perímetro del cuarto de círculo. Por lo tanto, esa línea va a ser el radio. Y como el radio mide 12 metros, ¿cómo lo sé? Porque aquí tengo 12 metros y acá abajo también va a ser 12 metros. La distancia desde aquí hasta aquí. Entonces, si esta distancia es 12 metros, hasta cualquier punto del perímetro de este cuarto de círculo también será 12 metros. Fantástico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea idéntica a esta curva de aquí para formar otro cuarto de círculo. Pero la vamos a trazar desde aquí, fíjense. Vamos a trazarla, esta línea va a pasar por aquí y va a llegar hasta acá. Muy bien. Y fíjense, se nos forma otro cuarto de círculo un poco amorfo porque pues no puedo hacer la línea exacta por donde pasa, pero se entiende qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora, entonces podemos trazar también una línea desde esta esquina hasta, de nuevo, hasta aquí. Y este es el perímetro pues de este cuarto de círculo que acabo de formar. Por lo tanto, este lado de este triángulo también va a ser 12 metros. Fíjense que dije triángulo, pues se forma un triángulo aquí. Si trazamos otra línea, vamos a trazarla bien. Esto está un poco chueca. Vamos a trazarla por aquí. Si trazamos una línea por aquí, se nos forma un triángulo que va a ser equilátero. Porque esto mide 12 metros, aquí también, y aquí también mide 12 metros. Es un triángulo equilátero. Y como todo triángulo equilátero, pues debe medir 60 grados cada ángulo, porque todos los ángulos deben medir 180 grados. Entonces 180 dividido para 3 ángulos que tenemos, cada ángulo entonces mide 60 grados. Este va a medir 60, este también y este también. Pero no necesitamos poner los demás, así que solo vamos a dejar estos 60 grados. Y ahora ya tenemos todo lo requerido para encontrar el área sombreada que era de esta parte, fíjense, de esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por aquí se nos forma un sexto de círculo que no lo estamos viendo muy bien. Fíjense, ahorita lo voy a trazar. Va a venir por esta línea hasta acá y luego va a venir por la línea curva, va a bajar hasta aquí y luego podemos trazar una línea recta hasta acá. Y esto que acabo de trazar en azul, con este ángulo de aquí, pues es un sexto de círculo. ¿Cómo sé que es un sexto? Porque aquí hay 60 grados. Si nosotros dividimos 360 grados, que mide un círculo, para 6, eso nos va a dar 60 grados. ¿Ven? Estos son los 60 grados. Si dividimos todo el círculo para 6 partes, nos da 60 grados. Por lo tanto, esto va a ser una sexta parte de un círculo. Ahora, ya tenemos todo. Ahora, solo necesitamos quitar, fíjense, voy a trazar una línea por aquí. Necesitamos esta área de aquí, toda esa área que acabo de pasar con esta línea azul, nos da el sexto de círculo. De ahí vamos a quitar este triángulo de aquí y vamos a quitar este cuarto de círculo pequeño que se nos forma acá. Fíjense, aquí se nos forma cuarto de círculo también. Entonces, quitando este triángulo rectángulo, este triángulo de aquí, y quitando esta parte que es un cuarto de círculo, nos queda el área sombreada. Por lo tanto, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual ¿a qué? Al área de este sexto de círculo, que lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Área, y vamos a poner aquí el círculo sobre 6, un sexto de círculo, ¿sí? Es un círculo, no es un cero. Menos esta área de este triángulo, pero como para sacar el área de este triángulo necesitaríamos la altura, podemos sacar el área de todo este triángulo equilátero y luego dividirlo para 2.
Entonces encontraríamos la mitad de este triángulo equilátero, que es lo que nosotros buscamos. A ver por aquí, el área de un triángulo equilátero sobre 2. Muy bien. Ahora, ¿qué más debemos restar? Debemos restar también esta parte de aquí, que es un cuarto de círculo. Entonces, área de un círculo sobre 4, un cuarto de círculo. Fantástico. Entonces, tenemos que el área sombreada va a ser igual al área de un sexto de círculo. Entonces, pi por radio al cuadrado, esto es el área de un círculo completo. Como estamos hablando de un sexto, entonces dividimos para 6. Menos el área del triángulo equilátero. El área de un triángulo equilátero va a ser raíz cuadrada de 3 sobre 4 por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Esto es el área de un triángulo equilátero. Y para determinar la mitad de este área de este triángulo equilátero, pues simplemente ponemos un 2 aquí. Esto quiere decir que estamos dividiendo para 2. Menos el área del cuarto de círculo, que es este cuarto de círculo pequeño. Entonces va a ser pi por radio al cuadrado, como estamos hablando de un cuarto de círculo, dividido para 4. Recuerden que los radios no son los mismos para todos los círculos. Vamos a verlo en este momento. Tenemos el área de sombreada, va a ser igual a pi. ¿Y cuánto es el radio del sexto de círculo? Estamos hablando de esta parte de aquí que tiene 60 grados. ¿Cuál es el radio? Desde aquí hasta aquí, pues es el radio, son 12 metros. Vamos a poner solo el 12 y al final ponemos las unidades. Recuerden que es radio al cuadrado, entonces esto va al cuadrado. Sobre 6 menos raíz cuadrada de 3 multiplicado por el lado del triángulo equilátero. El lado del triángulo equilátero también son 12 metros. Entonces tenemos 12 al cuadrado. Todo esto sobre 4 por 2, que nos da 8. Menos pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio de que estamos hablando? Pues es esta parte de aquí, este cuarto de círculo. ¿Cuál será el radio? Fíjense, va desde aquí hasta acá. Como tenemos dos líneas aquí rojas, quiere decir que esta parte desde aquí hasta acá mide lo mismo que desde aquí hasta acá. Entonces es la mitad de 2. Esto va a medir 6 metros y acá también 6 metros. Por lo tanto, el radio de este cuarto de círculo va a ser 6. Y esto al cuadrado. Todo dividido para 4. Muy bien, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi por 12 al cuadrado. Para nuestra conveniencia vamos a escribir 12 al cuadrado como 12 por 12. Fíjense, 12 por 12. Para que se nos facilite, pues simplificar. Dividido para 6. Menos la raíz cuadrada de 3 sobre 8. Y también vamos a aplicar lo mismo. 12 por 12. Porque tenemos 12 al cuadrado. Menos pi. Y también vamos a aplicar lo mismo. 6 por 6. Todo esto sobre 4. Muy bien. Ahora sí, vamos a simplificar. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual. Por aquí tenemos la sexta 1 y la sexta de 12 es 2. ¿Qué nos ha quedado? 2 por 12, que es 24. Pi. Este pi de aquí, ¿no? Menos. Por aquí tenemos la mitad de 8, pues es 4. La mitad de 12 es 6. La mitad de 4 es 2. La mitad de 6 es 3. Y luego sacamos la mitad de 12, que es 6. Y la mitad de 2, que es 1. ¿Qué nos quedó? 6 por 3, 18. 18 multiplicado por raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y seguimos simplificando. Tenemos menos y por aquí. La mitad es 2, la mitad de 6 es 3. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. Entonces nos queda 9 pi. 9 pi. Muy bien, casi hemos realizado, casi tenemos el área sombreada. Vamos a ver. Tenemos 24 pi menos 9 pi. Eso me da 15 pi. Menos 18 raíz cuadrada de 3. Fantástico. Y esto vamos a ponerlo entre paréntesis. Y como estamos hablando de un área que ya la vamos a devolver, está por aquí. Entonces estamos hablando de metros al cuadrado. Porque todo está en metros. Fantástico. Ya hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio. Impresionante. La tenemos por aquí. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.